Hola de nuevo, queridos niños. Gracias a Dios estamos aquí de nuevo presentando otro club de niños para ustedes por medio de este canal. Le damos la honra y la gloria a Dios. Ya pasó medio año, aunque sea que hemos tenido que estar en casa, pero Dios es bueno y nos ha permitido traerles este club de niños por medio del canal de YouTube. Muy bien, ahora niños vamos a orar para darle gracias a Dios y para que seamos bendecidos y podamos poner atención este día para la clase del club de niños. Por favor, inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada día. Gracias porque eres bueno con nosotros. Te pedimos, Señor, que esta mañana tú nos ayudes, Señor, para que podamos poner atención a la clase, Señor, y poder tener, Señor, presente todas las clases y tener en nuestra memoria todo lo que hemos aprendido de ti, de tu palabra, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, a todos y cada uno de nuestros niños en sus hogares que participan para el Club de Niños para Cristo. También si tenemos invitados, te pido, Señor, que bendigas a sus familias, Señor, a sus padres, a sus mamás, Señor, y que tú nos ayudes cada día, Señor, a vivir por fe, Señor, y con confianza en la guía que tú nos das cada día. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora, como siempre, vamos a tener el primer canto de esta mañana con nuestra joven Carol López y su asistente Joshua Torres. Por favor, pongan mucha atención y participen y canten fuerte en casa. Hola niños, gracias por estar aquí en esta mañana. Quiero pedirles que nos ayuden a cantar este canto, se llama Dame Aceite. Vamos a entonar este canto y quiero que pongan atención a las palabras. ¿Listos? Dame aceite, Señor, yo te pido. Dame aceite, mi luz brillará. Dame aceite, Señor, yo te pido. Jesús, por ti quiero brillar. Cantaré, yo cantaré a mi Señor, yo cantaré a mi Rey. Cantaré, yo cantaré. Siempre cantaré a mi Rey. Gozo mi corazón, dame Cristo, para dar honra y gloria al Rey. Gozo en mi corazón, dame Cristo, con gozo canto siempre al Rey. Cantaré, yo cantaré a mi Señor, yo cantaré a mi Rey. Cantaré, yo cantaré, por siempre cantaré a mi Rey. Hermoso es cantarle al Señor, niños. Siempre estén pendientes en casa de tener en su mente los cantos y cancioncitas para Dios, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a continuar con la lectura bíblica. Siempre acuérdense de leer su Biblia, no lo olviden. Muy bien, vamos a leer esta mañana en Hebreos 11:17 y nos va a ayudar nuestro joven Joshua Torres. Hola chicos, saquen sus Biblias y pónganse de pie. Vamos a leer Hebreos 11:17. Otra vez Hebreos 11:17. Y dice así: por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas. Esto es la palabra de Dios. Hebreos 11:17. Muy bien, niños. Ahora vamos con nuestro siguiente canto con Carol y Joshua. Hola amigos, otra vez vamos a cantar este segundo canto, se llama Una vía hay. Tengo una pregunta para ustedes ahí en casa. Amiguito y amiguita, hoy van a aprender más de Abraham y cómo Dios lo guió a él y él tuvo fe en Dios. Tengo una pregunta para ti, ¿tú tienes fe en Dios? ¿En qué vía estás tú? Pues este canto quiero que pongan atención a las letras y quiero que ustedes estén seguros, que ustedes sepan que solo hay una vía, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, solo una. ¿Cuántas vías hay, Joshua? Una. Quiero que todos en casa hagan un dedo así y digan, solo hay una vía. ¿Y saben qué es esa vía? Jesús. Ahora vamos a cantar este canto. ¿Listos? Una vía hay que va al cielo.
Ok, niños, todos los cantos para el Señor son hermosos. Muy bien, ahora vamos a tener esta mañana lo que continúa y es la palabra de Dios. Y esta mañana yo les voy a traer a ustedes la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, para empezar, quiero que miren esta palabra. Acá dice verdadero. Ahora miren esta otra palabra. Acá dice falso. Ustedes saben, hay cosas verdaderas y hay cosas falsas, ¿verdad? Muy bien, voy a leer 10 declaraciones y ustedes pongan atención. Y entonces, quiero que ahí donde están griten fuerte. Falso, la F, para falso. O bien puedan gritar verdadero, con la letra B. Muy bien. ¿Están listos? Pongan atención. Dios le prometió a Abraham que se convertiría en una gran nación. ¿Verdadero o falso? Si escogieron decir verdadero, están en lo correcto. Muy bien. La siguiente, número 2. Abraham tenía 2 hijos en el momento que Dios le hizo la promesa. Piensen, ¿verdadero o falso? Eso es falso. ¿Ok? Es falso, ¿por qué? Porque él todavía no tenía ningún hijo cuando Dios le hizo la promesa. Muy bien. La siguiente, pongan atención. Abraham y Sarai eran humanamente demasiado viejecitos para tener hijos. ¿Es esto verdadero o falso? Piensen. Si escogieron decir verdadero, están en lo correcto. Ellos ya estaban bien viejecitos y no pensaban tener ningún hijo. Vamos a la siguiente. La madre de Ismael era la hermana mayor de Sarai. ¿Es esto falso o verdadero? Si gritaron falso, están en lo correcto. Ella no era la hermana de Sarai. Ella era una criada, era una persona que trabajaba para ellos. Muy bien. Ahora la última pregunta. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Piensen, ¿es esto verdadero o es falso? Esto es verdadero. Muy bien. Muy bien. Entonces acá repasamos un poquito lo que pasó en la historia anterior. Ahora quiero decirles que este tema de este día es ahora para probar la fe de Abraham y la guía que él pidió de Dios. Entonces vamos a orar para que Dios nos ayude esta mañana a poner atención y aprender de la palabra de Dios. A ver, cierren sus ojitos, niños. Señor, te pedimos esta mañana que tú nos ayudes a estar tranquilos, a poder poner atención y aprender de tu palabra, a poder tener en nuestra mente la importancia que es la fe de tu palabra y que podemos pedirte guía cada día. Gracias te damos, Señor, por esta mañana y te pedimos que tú nos ayudes en todo lo que hagamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Así como les dije, niños, entonces la fe de Abraham y la guía que él le pidió a Dios, ¿verdad? Muchas veces cuando nos sentimos preocupados, depende de la prueba. Todos tenemos pruebas, ¿verdad? Pero ¿cómo te vas a sentir? Depende. Si es una prueba muy fuerte, te vas a sentir muy triste. Y si es una prueba sencilla, pues vas a estar tranquilo y tal vez te preocupes, pero vas a pedirle a Dios y Él te va a ayudar a salir adelante, ¿verdad? Entonces, la prueba más difícil que jamás se enfrentó Abraham fue la siguiente. Recuerden, ¿qué sucedió cuando Abraham y Sara se impacientaron? Ellos no pensaban que Dios iba a cumplir la promesa. ¿Qué pasó? Ellos tenían que tener un hijo, pero como estaban tan viejecitos, ellos pensaban que el hijo nunca iba a llegar, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, Abraham pecó porque él tomó a otra esposa, ¿verdad? Y como todos sabemos, Abraham tuvo que sufrir las consecuencias, ¿verdad? ¿Por qué sufrir las consecuencias?
Bueno, porque ya cuando el niño creció y luego que Isaac ya había nacido, Ismael, que era el hijo mayor, el que había tenido con la criada Agar, él estaba mayor y molestaba a Isaac. Siempre había problema, había conflicto. Y Sara, la mamá de Isaac, ella ya no le estaba gustando esto. Ella no quería que nadie molestara a su hijo, ¿verdad? Porque él era el primogénito a los ojos de Dios, porque él era el hijo de la promesa. Entonces, lo que sucedió fue lo siguiente. Sara le dijo a Abraham que lo echara de la casa, que Ismael tenía que irse con su madre. Entonces, imagínense, ¿cómo creen ustedes que se sintió Abraham? Él era su hijo y él lo quería, era su hijo mayor de carne, ¿verdad? Pero no era el hijo de la promesa. Entonces, Dios le dijo a Abraham que le hiciera caso a Sara, que está bien, que les dijera que se fuera y que no se preocupara, ¿verdad? Que ellos iban a estar bien, porque en realidad el heredero escogido era Isaac, ¿verdad? Entonces, Abraham les dio un poco de comida, un poco de agua y le dijo a Agar que tenían que irse y ellos tenían que salir adelante por sí solos, que tenían que irse de la casa, ¿verdad? Entonces, él no quería desobedecer a Dios, él fue obediente, ¿verdad? Y hizo lo que Dios le pidió, aunque le dolió y le costó mucho, pero lo hizo. Él sabía que podía confiar en Dios, que Dios lo iba a cuidar, ¿verdad? Que él era su hijo de él también y que Dios lo iba a cuidar. Además, Dios le había prometido que también iba a ser una descendencia grande de Ismael. Como recuerdan, los descendientes de Ismael son los árabes, ¿verdad? Muy bien, una vez que Agar e Ismael se habían ido, cuando ellos ya no estaban en casa, entonces ahora Abraham se iba a concentrar en cuidar y educar y enseñarle muchas cosas a su hijo Isaac, ¿verdad? Enseñarle la palabra de Dios. Entonces Dios volvió a probar la fe de Abraham. Cuando ya había pasado un poco el tiempo, Isaac ya estaba un jovencito, ya probablemente unos 12, 13 años. Entonces Dios volvió y le dijo, Dios le dijo a Abraham que quería que hiciera algo. Y Abraham escuchó atentamente, ¿verdad? Entonces él le dijo, debes de ir a un monte muy alto y entonces tú vas a sacrificar a Isaac para mí. Imagínense qué pudo pensar Abraham. Abraham diría, pero ¿cómo? Ya mandé a mi otro hijo fuera, aunque no era el hijo de la promesa, pero era su hijo. Y él se fue, ¿verdad? De la casa. Y ahora Dios quiere que sacrifique a mi hijo, a mi único hijo, Isaac. ¿Cómo es esto? Él pensó en su mente, pero ¿saben qué? Aunque sea que él se sintió muy triste, él no dudó, ni siquiera condicionó a Dios, ni le preguntó por qué esto iba a pasar. Abraham no discutió nada con Dios, ni quiso negociar absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, a la mañana siguiente, él se levantó temprano, levantó a su hijo, arregló unos asnos, arregló agua, arregló la leña, tomó 2 criados de la casa y les dijo, vengan, vamos a ir conmigo y con mi hijo vamos a ir porque vamos a ir a orar y a alabar a Dios, ¿verdad? Entonces, después de 3 días de viaje que ellos caminaron y llegaron al lugar que el Señor había escogido, Abraham sabía cuál era el lugar escogido, ¿verdad? Entonces ellos llegaron, ¿verdad? Y Abraham dijo a los 2 hombres, ustedes quédense acá, dijo, con el asno, Isaac y yo subiremos al borde de la montaña y vamos a ir a orar y a alabar a Dios. Ustedes esperen aquí por nosotros, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, aquí en esta página, ¿verdad? Ellos ya habían llegado con la leña y todo, y ellos iban a caminar al tope de la montaña y los 2 criados se iban a quedar atrás, ¿verdad? Entonces, Isaac llevó la leña en sus brazos y Abraham llevaba lo demás, el cuchillo, él fue a preparar el fuego. Cuando de repente Isaac notó que no llevaban un animal para el sacrificio y él le dijo, papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Él le preguntó a su papá, ¿verdad? Entonces el papá le dijo, no te preocupes, hijo, Dios proveerá. Proveer quiere decir que Dios lo iba a traer.
Pero Isaac estaba un poquito confundido, viendo para todos lados. Yo no miro ningún cordero que vamos a sacrificar para el Señor. Pero en realidad él estuvo tranquilo, callado, no dijo nada. Cuando de repente vino su papá, Abraham, y como podemos ver acá, él lo ató de manos y lo puso encima donde tenían la leña, donde iban a hacer el fuego, ¿verdad? Y Abraham agarró el cuchillo y lo iba a sacrificar a él. Isaac no dijo nada, él se quedó conforme a lo que su papá estaba haciendo. Le ató sus manos, lo acostó sobre lo que habían hecho para el fuego, para el sacrificio, ¿verdad? Entonces, probablemente él no sabía qué iba a pasar, pero en realidad Isaac no era muy viejo y él sabía, pero él estaba siguiendo también lo que Dios quería, ¿verdad? Entonces, cuando Isaac y Abraham llegaron, estaban en el lugar ahí, ¿verdad? Como les seguía diciendo, niños, ¿se imaginan cómo pudo sentirse Abraham? Él levantó el cuchillo, ya su hijo estaba tendido sobre el altar, y justo cuando él iba a clavar el cuchillo en el pecho de su hijo, él lo iba a sacrificar, porque era un mandato de Dios. Él escuchó una voz que le dijo, detente, no lo hagas. Dios le dijo a Abraham que se detuviera, ¿verdad? Que él había pasado la prueba. Entonces él se quedó sorprendido. Por medio de sus acciones, Abraham había pasado la prueba. ¿Cuáles acciones? Las acciones de la obediencia. Él obedeció, él escuchó la voz de Dios y obedeció lo que Dios le estaba mandando. Entonces, como podemos ver acá, ¿verdad? Después que él iba a hacer el sacrificio para el Señor, luego podemos ver que había algo ahí. Era un animal, un cordero que estaba ahí trabado con sus cuernos en un árbol, como pueden ver acá. Y si ustedes pueden ver, ese animal no estaba allí antes. ¿Qué quiere decir? Que Dios siempre provee. Entonces ellos pudieron ver la grandeza de Dios, ¿verdad? Entonces Abraham tomó a su hijo y lo movió de donde tenían el altar. Tomó el cordero que había aparecido ahí, un macho cabrío que había llegado, que el Señor lo llevó, y lo sacrificó como ofrenda al Señor. Oraron y le dieron gracias a Dios, ¿verdad? Ellos hicieron esto como una ofrenda a Dios, ¿verdad? Entonces recordemos nuestro versículo clave en Hebreos 11:17. A ver, niños, leamos de nuevo Hebreos 11:17. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía el unigénito, el que había recibido las promesas. ¿Qué quiere decir esto? Él obedeció, él no sabía lo que iba a pasar. Recuerden, ¿qué es la fe? Es cuando tú crees algo en tu corazón y tú no sabes cómo va a pasar, pero tú confías en que Dios lo va a cumplir. Entonces, él obedeció que el mandato de Dios, que sacrificara a Isaac. Y además, Isaac era el unigénito, era el único hijo, porque era el hijo de la promesa, ¿verdad? De acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ahí podemos ver nosotros cómo podemos darnos cuenta nosotros que Dios habló con Abraham y le dijo, por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado, quiere decir nunca reclamaste, nunca dijiste que no, tu hijo, tu único hijo, te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como todas las estrellas del cielo. ¿Recuerdan? Eso fue parte cuando Dios hizo el pacto con Abraham, que él le dijo que lo iba a multiplicar como todas las estrellas del cielo. Y además, como la arena de la orilla de la mar. Ustedes van a una playa y pueden ver mucha arena. ¿Podrían ustedes contar los granitos de arena? No. Quiere decir que es inmenso, tal como las estrellas. Y así va a multiplicar el Señor Dios, nuestro Dios, la generación de Abraham, ¿verdad? Entonces, en su misericordia, en su simiente, dice, será benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, ¿verdad? Entonces, Abraham
se hizo recordar nuevamente de la promesa de Dios. Abraham e Isaac, luego después de esto, descendieron del monte y regresaron al lugar donde habían dejado a los 2 siervos, ¿verdad? Tanto Isaac como Abraham aprendieron ese día una lección de fe y obediencia, ¿verdad? Entonces, la fe y la obediencia es muy importante, niños. Así también el tiempo pasó, él fue un adulto, Isaac, y vino una parte donde después de la prueba del sacrificio, vino cuando Abraham pidió la guía de Dios, porque ya Isaac era un muchacho crecido, ¿verdad? Y él tenía que tener una esposa. Y Abraham ya tenía 140 años, y su esposa Sara ya había muerto. Ellos estaban muy tristes porque ella ya no estaba con ellos. Pero Abraham tenía que seguir adelante y pidió la guía de Dios porque Isaac ya tenía 40 años, él necesitaba una esposa, ¿verdad? Para seguir la descendencia, como continuando la promesa que Dios había dado. Entonces, para encontrar la esposa. Entonces, ¿cómo tomar decisiones importantes? Debemos de pensar, ¿cómo va a suceder eso, verdad? Entonces, eso va a suceder cuando pedimos la guía de Dios, ¿verdad? Entonces, des en cuenta que esto no sería una tarea tan fácil para Abraham. ¿Saben por qué? Porque recuerdan, en las lecciones anteriores, él había salido de su tierra, él ya no vivía cerca de su familia, y Dios le había dicho a Abraham que la esposa para Isaac debía ser alguien de su familia. Ellos no podían escoger una esposa del lugar de Canaán, donde ellos estaban. ¿Por qué? Porque esta gente era pecadora, era mala, tenían ídolos. Ellos no se dedicaban a Dios, ellos no conocían de Dios, no querían creer de Dios. Entonces era una tarea bastante difícil, ¿verdad? Y Abraham decidió que tenía que hallar a alguien de su familia, ¿verdad? Abraham no podía viajar porque él estaba muy viejecito. Entonces él estaba pidiéndole a Dios, ¿qué puedo hacer? Y Dios le iluminó y le habló que mandara a un siervo. Y este siervo al cual él iba a mandar era alguien en el que él confiaba. Este siervo se llamaba Eliezer, y Eliezer era un siervo fiel para Abraham. Él llevaba todas sus cuentas, él le cuidaba todo su ganado, él era una persona fiel y honesta y sincera con él. ¿Y saben qué era lo más importante? Que él también tenía temor de Dios. Entonces, miren lo que pasó. Les cuento rápidamente. Eliezer tenía que viajar para encontrar la esposa para Isaac, ¿verdad? Y Eliezer solamente estaba obedeciendo lo que Abraham le había mandado, ¿verdad? Entonces él tenía que ir a Mesopotamia, era muy lejos, un lugar bastante lejos donde él tenía que regresar a buscar a los familiares de Abraham, a los parientes, ¿verdad? Los conocidos de Abraham. Era una tarea bastante difícil. Imagínense regresar después de tantos años y yo no sé ni cómo voy a encontrar, pensaba Eleazar, a la familia de él. Pero ¿saben qué? Dios siempre tiene todo bajo control cuando tú pides la guía de él. Abraham tuvo fe y ahora Abraham tenía fe también de la guía que Dios le iba a dar al mandar a Eleazar, ¿verdad? Entonces, a Eleazar era el siervo y él arregló 10 camellos, él llevaba regalos, prendas de oro para darle a la familia de la novia que él tenía que encontrar, la jovencita, ¿verdad? Para pago de eso. Entonces él regresó y cuando él, después de muchos días que él viajó y llegó al lugar donde estaba la familia de Abraham, entonces imagínense, casualmente él llegó y encontró un pozo, ¿verdad? Entonces él llegó al pozo y se paró ahí con sus camellos, como pueden ver acá. Él estaba pensando, ok, he encontrado aquí un lugar, pero no hay nadie. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces, Eleazar había observado cómo Abraham adoraba a Dios, la fe y la confianza que tenía Abraham en Dios y cómo Dios siempre bendecía a Abraham. ¿Y saben qué? Entonces Eliezer buscó la ayuda de Dios y él se puso a orar, ¿verdad? Entonces él buscó a Dios en oración. ¿Para qué? Para que Dios lo guiara, ¿verdad? Entonces él confió completamente a que sus oraciones serían contestadas, ¿verdad? Entonces miren lo que pasó. En ese momento, cuando él ni siquiera había terminado de orar, de repente él sintió la presencia de alguien y era una jovencita que venía caminando al pozo,
¿verdad? Entonces, como pueden ver acá, él estaba ahí a la par del pozo y llegó la jovencita acá, ¿sí pueden ver? Y él la vio que era una joven hermosa y él pensó, dijo, Dios ha mandado a esta joven, y ciertamente fue así. Dios había mandado a esta jovencita y él pensó, oh, es muy bonita, esta joven es perfecta. Él lo pensó en su mente y él le dijo, ¿de quién eres hija? Por favor, dime. Entonces ella le respondió, soy hija de Betul, hijo de Nacor. Tenemos bastante comida, agua en nuestra casa. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y ella le dijo, mi nombre es Rebeca. Entonces Eliezer se inclinó a Dios y le dio muchas gracias, porque él dijo, tú me has guiado, Señor, directamente a la familia de Abraham y tú me has traído a esta joven a este pozo. Entonces podemos ver que viene continuando a cómo la misericordia de Dios obra y que Dios siempre tiene todo bajo control. Rebeca, además de ser hermosa, era muy amable, ¿verdad? Y ella lo llevó a su casa, ¿verdad? Le dio de beber agua a los camellos y le dijo, lo llevó con su hermano de ella que se llamaba Labán. Labán era el hermano de Rebeca. Entonces Labán los pasó adelante, entraron a su casa y les dio de comer a ellos, hicieron un banquete, estuvieron muy alegres, ¿verdad? Entonces Eliezer les declaró que él era siervo de Abraham, quiere decirle, él les contó todo, ¿verdad? Entonces, que ellos vivían en Canaán. Él le contó todo lo que Abraham y Sara habían pasado, ¿verdad? Entonces, y que Abraham ahora estaba buscando la esposa para su hijo, ¿verdad? Entonces, él quería una esposa de entre su propia familia porque también era un mandato de Dios. ¿Puedes imaginarte cómo se sintió Rebeca? Ella estaba escuchando todo y ella sintió en su corazón y se dio cuenta que probablemente ella iba a ser la muchacha que él llegaba a buscar para que fuera la esposa de Isaac, ¿verdad? Entonces Labán pudo ver que ante todo lo ocurrido, la voluntad de Dios era que Rebeca fuera la esposa de Isaac, ¿verdad? Entonces Eliezer se inclinó y volvió a alabar a Dios, porque todo estaba saliendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él guió todo el camino, de Eliezer, para que pudiera encontrar la familia y la jovencita perfecta para Isaac, ¿verdad? Entonces Eliezer quería contarle a Abraham todo, ¿verdad? Cómo había pasado, y él quería regresar pronto a la casa, ¿verdad? Y explicarle cómo todo había pasado y presentarle la hermosa novia que él llevaba, ¿verdad? Pero entonces la familia de Rebeca le pidieron que ellos querían pedirle a él que ella se quedara unos 10 días más, porque ya no la iban a ver, ellos iban a regresar a Canaán, que era un lugar muy lejano. Entonces ellos querían que ella se quedara un tiempo más con ellos, pero en realidad ellos pensaron, vamos a preguntarle a Rebeca qué es lo que ella quiere hacer, ¿verdad? Entonces fueron, hablaron con Rebeca y le explicaron, ella ya había escuchado, ¿verdad? Que él venía a buscar una joven para que llevársela y regresar a Canaán y que se casara con un pariente de ella, ¿verdad? Y ellos también conocían de Dios. Entonces ellos dejaron que Rebeca decidiera qué era lo que ella quería hacer, ¿verdad? Podría haber sido una decisión muy difícil. Imagínense que de repente alguien venga y te diga, te tienes que ir conmigo, y tú te tienes que ir con una persona que ni conoces y te van a llevar a otro lado donde te vas a ir a casar con alguien. Si ya eres cuando crezcas, la gente mayor, ¿verdad? Todos se van a casar un día, de unos 25, 26, 30 años, no sé. Pero en esos tiempos el asunto es que la gente preparaba los matrimonios entre familias. No es que tú conocías a alguien y esta persona te gustaba y Dios te la puso en el camino, no. En esos tiempos las familias preparaban los matrimonios y ellos juntaban al muchacho y a la muchacha para que se casaran, aunque ellos no se conocían. Entonces ella iba a ir a un lugar desconocido, con una persona desconocida, y a casarse con alguien que ella jamás en su vida había visto, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Dios también le habló al corazón de Rebeca, ¿verdad? Ella sintió en su corazón que debía irse,
¿verdad? Es probable que Eliezer haya contado todas las promesas que Dios le había hecho. Es posible que Eliezer le haya dicho a Rebeca todo lo que Dios le había dicho a Abraham que iba a pasar con Isaac, ¿verdad? Y toda la descendencia que iba a tener con él. ¿Y saben qué? Ella decidió irse en el mismo momento. Ella no quiso esperar nada. Ella dijo, está bien, me voy contigo. Esta es la voluntad de Dios. Así que decidió irse inmediatamente y se fueron. El camino fue largo, pero llegaron de nuevo de regreso donde estaba Abraham y Isaac en Canaán. ¿Y saben qué pasó? Isaac estaba meditando en el campo, ya estaba empezando a anochecer, cuando él vio la caravana que venía. Entonces él vino al encuentro de la caravana y Rebeca también se asomó, ¿verdad? Ella se asomó y de repente ella vio al muchacho, como pueden ver en esta figura. Venía la caravana, ahí está Rebeca. Así que Rebeca, cuando vio al joven en el campo, le preguntó a Eliezer, ¿quién es ese joven? Y él le dijo, oh, es Isaac. Wow, ¿se imaginan cómo se sintió ella cuando lo vio y él la vio a ella? En realidad, Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Él tiene un plan para nuestra vida. Saben que Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros, ¿verdad? Una de las maneras en que debemos demostrar nuestra confianza es en que Dios sabe y conoce cuál es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Entonces siempre debemos de orar y pedir la guía a Dios y tener fe y confianza que Él va a obrar y es la decisión de Él siempre, ¿verdad? Eso es lo más importante. Ahora, niños y niñas, esta fue la voluntad de Dios y Rebeca obedeció, Isaac tuvo su esposa y ¿saben qué? La decisión más importante es cuando tú sigues la guianza de Dios, ¿verdad? Entonces, ahora déjenles digo, la prueba de Abraham, el sacrificio de Isaac, fue un cuadro de la muerte de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Isaac era el único hijo de la promesa, así como Jesús es el hijo. Sepan que Dios sacrificó a su hijo para pagar el pecado de todos nosotros. Entonces, niños y niñas, dense cuenta que la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Entonces, la decisión está para ti hoy. Puedes tomarla y pedirle a Jesús que te perdone, que Él sea tu Salvador, ¿verdad? Ustedes han escuchado cuando siempre predicamos en la iglesia y si tú eres un invitado, escucha lo que te voy a decir. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Lo dice en la Biblia, en Romanos 3:23. Y la paga del pecado es muerte. Es separación completa del Señor y eso está en Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nos iremos al cielo un día si tú aceptas al Señor como tu Salvador. Él muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Entonces, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Él se levantó de los muertos, serás salvo. Eso lo dice en Romanos 10:9. Entonces, niños, está en tu mente, en tu corazón, pedir la guía de Dios y que Él pueda venir a tu corazón y que puedas confiar en Él. Entonces, todos los temas que hemos tenido, jovencitos, niñas, niños, son muy importantes. Y vamos ahora a tener un pequeño resumen y quiero que pongan atención, ¿ok? Muy bien, pongan atención. Así comenzó todo. Dios creó el mundo. La gente que no conoce de Dios cree que el mundo se hizo solo, pero la Biblia dice que Dios creó el mundo en 6 días. Les invito a que lean Génesis 1:1. El pecado de Adán y Eva. Todas las personas nacen en pecado y necesitan un Salvador, que es Cristo Jesús, quien sufrió el castigo y pagó por nuestros pecados. Los invito a que lean Romanos 5:19. La justicia y misericordia de Dios. Dios castigó a Adán y Eva cuando tuvieron que salir del jardín del Edén, pero les demostró misericordia
al cuidarlos y proveerles sus necesidades. Lean Salmo 86:5. Triunfando con Cristo en Semana Santa. Fue una pausa en la cual tuvimos la clase y recordamos cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Cuando aceptamos a Cristo como tu Salvador, tú le reconoces el sacrificio que Él hizo por ti. Entonces triunfarás cuando llegues al cielo. Lee Juan 11:25. El diluvio universal. Dios envió el diluvio para castigar al mundo pecador. Solo se salvó Noé, su familia y parejas de animales. Te invito a que leas Salmo 11, 116, 5. La confianza de un verdadero amigo de Dios. Job confió en Dios a pesar de su sufrimiento. Dios deja que nos pasen cosas para hacernos mejores. Lee Job 23:10. El llamado de Abraham y el pacto. Abraham obedeció el mandato de Dios de dejar su tierra y familia. Dios le hizo una promesa que haría una gran nación por medio de su descendencia. Génesis 12:2. El nacimiento de Isaac. Debemos confiar y tener fe en las promesas de Dios. Para Él nada es imposible. Dios cumplió la promesa que les dio a Abraham y Sara de tener un hijo. Lee Hebreos 11:6. Y por último de esta lección, de estos 6 meses de este año, niños, la fe de Abraham y guianza de Dios. La fe de Abraham fue probada cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo prometido. Isaac, esto demuestra el sacrificio que hizo Dios al dar a Jesús su único hijo. Lee Hebreo 11:17. Ok, queridos niños, así es de que este fue el tema del día de hoy y tuvimos el resumen que ustedes pudieron ver en la pantalla. Espero en Dios que hayan puesto atención. Son 6 meses, ya llevamos la mitad del año, como les dije al principio, pero gracias a Dios, Dios ha proveído para que ustedes puedan ser partícipes de este club de niños. Gracias les doy que han estado pendientes y firmes. Ahora seguimos en el mes de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. ¿Ok? Entonces vamos a seguir adelante y primeramente Dios, si Él permite, podremos vernos muy pronto. ¿Ok? Les agradezco a todos. Vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque nos permitiste terminar este club de niños, Señor. Gracias, Señor, porque ya llevamos medio año, Señor, aprendiendo de ti. Te pido, Señor, que tú bendigas a los niños, que tengan siempre en su mente, Señor, tu amor, tu misericordia de cada día para nosotros, Señor. Te pido, Padre Celestial, que tú seas con nosotros, con nuestras familias, que nos bendigas, nos protejas en todo momento, nos proveas y nos guardes de todo mal, Señor. Te doy gracias por los niños, Señor, que han estado sintonizando. Gracias, Padre Celestial, porque tú proveíste para que pudiéramos, Señor, transmitir estas clases para los niños, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te doy las gracias. Amén. Muy bien, niños, se me cuidan y que Dios nos permita vernos, sea por YouTube o en persona. Que Dios me les bendiga. Adiós.